La Corte Constitucional el 5 de mayo decidió ponerle freno de mano a la reforma a la Ley de Garantías que recientemente hizo el Congreso de la República a petición del presidente del país y con el claro propósito de irrigar recursos en plena campaña electoral, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Recordemos que han sido 645.000 contratos y 5.3 billones de pesos los que se han puesto en juego. 645.000 contratos, la inmensa mayoría firmados en convenios interadministrativos, es decir, entre instituciones del Estado descentralizadas y ministerios, gobernaciones y alcaldías. Y 5 billones de pesos entregados a contratistas mediante esos convenios y mediante contratos directos con contratistas para que atiendan 1001 temas de la realidad del país. Argumentan quienes así lo han promovido que están muy angustiados por la reactivación económica, por el costo de vida del país y por el atraso y discriminación, sobre todo de los municipios y regiones más pobres. Eso se lo hemos escuchado a los congresistas y a funcionarios del Estado que en lugar de aceptar que cometieron un gravísimo error de elusión del control constitucional previo ante una reforma a una ley estatutaria, sino que más bien han preferido repostar, en la práctica declararse en desobediencia, porque es que el tono con el que están hablando los congresistas y los funcionarios del Estado es que la Corte Constitucional no tiene derecho y no tiene razón, sino que ellos, que fueron los que eludieron intencionalmente la ley y la Constitución, son los que supuestamente tienen la razón y el derecho. Vaya espectáculo el que vivimos con este tipo de congresistas y con este tipo de funcionarios del Poder Ejecutivo que quieren hacer de las... Pero hagámonos también la pregunta: ¿y por qué la Corte Constitucional se toma los meses y en muchas ocasiones hasta los años para declarar inconstitucional, improcedente, inexequible una determinada ley o decisión del Ejecutivo? ¿Por qué no encontrar un mecanismo más efectivo que de verdad defienda los intereses públicos del país? Por ejemplo, medidas cautelares que se puedan tomar ante una sospecha fundada, es decir, con claros elementos de indicio que indiquen que estamos ante una flagrante violación de la Constitución y de la ley, como ha ocurrido en este caso. Si eso se diera, los 5 billones no habrían salido. Si eso se diera, no tendríamos el riesgo de que ahora los contratistas que resultan perjudicados por esta medida constitucional, con su arsenal y su ejército de abogados y de leguleyos de todo tipo, van a comenzar a contrademandar al Estado a través de las distintas instancias del poder público y de las entidades descentralizadas. Y usted y yo, al final, vamos a asistir impávidos ante la realidad de que muchas demandas van a ser ganadas por esos contratistas y el Estado obligado a pagarles no solo los costos, sino las indemnizaciones moratorias a que la ley les da derecho. Bonito el negocio. Nos pasamos por la faja la ley en el acto inicial. La Corte Constitucional se toma los meses que quiere para declarar improcedente la reforma de la Ley de Garantías y nos deja semejante boquete para que los abogados de las partes interesadas
expertos en saberle cobrar al Estado por sus errores, vengan por más plata. Y el Estado es una ficción jurídica. El Estado al final es usted y soy yo. O sea que de nuestra plata vamos a pagar todos este tipo de desafueros. Si esto es así, si al final de cuentas el diseño institucional está tan bien hecho que siempre permite que ganen los que sabemos que siempre ganan, ¿por qué no intentar hacer un diseño institucional con ingeniería inversa? Es decir, que el funcionario público, congresista o ejecutivo o judicial que la embarre y que se demuestre que producto de su omisión o acción intencional violó la ley o la Constitución, pues que pague con sus propios recursos y sus propios patrimonios. En el momento en que le metamos la mano al bolsillo de manera efectiva al congresista, al ministro, al gobernador, al alcalde, a los secretarios de despacho, a los gerentes de institutos descentralizados del país, en ese momento los 5 billones no volverán a salir, porque sabrán este tipo de funcionarios que esos 5 billones se repartirán entre todos los que se han puesto de ruana el diseño institucional que la ley nos está enmarcando. Claro, si se hace de manera ejecutiva, es decir, que una vez que se demostró que por una evidente elusión, como hay en este caso, de la norma constitucional, usted como congresista o usted como funcionario público actuante en este procedimiento tiene responsabilidades y por lo tanto le va a tocar pagar 10, 20, 50, 80 millones de pesos de su propio patrimonio y de sus rentas. En ese momento usted va a pensarlo 2 veces antes de meterlas de caminar, porque saben los que actualmente así lo hacen, que en Colombia se pueden meterlas de caminar, que nunca paga nadie, paga papá Estado, que insisto es una ficción y que al final se encarna en usted y en mí. Y además, miremos el desafuero. La Corte Constitucional dice hoy, extemporáneamente, cuando ya se han firmado 645.000 contratos y se han invertido o han salido del presupuesto de la nación 5.3 billones de pesos contratados, que de todas formas, aunque esto hay que declararlo improcedente y parar la reforma, los contratos y convenios que se hayan hecho para la atención de necesidades insatisfechas en educación, salud, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda, sí se podrán mantener, se podrán terminar y se podrán pagar. Eso es como decir, mire, usted no puede entrar a mi casa. Pero bueno, si ya entró y le está barriendo y le está trapeando y está cocinando, no hay problema. Siga dentro de mi casa, aunque usted haya hecho cualquier tipo de maroma para eludir el control en portería donde debía entrar y usted se me metió por la tapia. Eso es eludir. Eso fue lo que hizo el Congreso de la República y eso fue lo que hizo el Ejecutivo. Y con ese tipo de ilusión, como usted de todas maneras es tan buena persona, que está atendiendo temas de salud, de educación, de vivienda, de agua potable, de saneamiento ambiental, sígalo haciendo. O sea, sígame barriendo, sígame trapeando, sígame limpiando los muebles, sígame haciendo la comidita, que ahí no hay ningún tipo de inconstitucionalidad. Bonito el ejemplo que dan nuestros flamantes magistrados de la Corte Constitucional. Definitivamente, Colombia es un país de Ripley. Si así lo quieren, mantener ese tipo de excepcionalidades, lo lógico, lo obvio, es que esos temas salgan de cualquier tipo de ley de garantías. ¿Cómo así que los mantenemos en ley de garantías si después la propia Corte Constitucional que declara inexequible o improcedente una reforma a la ley de garantías dice, pero exceptuando estos? Pues no los exceptúe, no los meta en la ley de garantías. Eso es lo que el sentido común dice. Eso es lo que el sentido jurídico dice además.
¿Para qué meter contratos y convenios de salud, de educación, de agua potable, de vivienda en la ley de garantías si la propia Corte Constitucional está diciendo métalos pero sáquelos, que no pasa nada? Eso es un juego torpe, un juego tonto, y será que a todos nos gusta más parecer que ser. Finalmente, le digo a los señores congresistas, porque he estado escuchando a muchos de ellos manifestarse y a los señores del Ejecutivo que han estado hablando en televisión, en radio, en medios digitales y en prensa, ¿desde cuándo ustedes tienen patente de corso para pasarse la Constitución y la ley por la faja? ¿No es pues que estamos en un Estado de Derecho? ¿Cómo así que los congresistas y los miembros del Ejecutivo, comenzando por el señor presidente de la República, se dan el lujo de controvertir los fallos constitucionales? Habráse visto a dónde estamos llegando. Ese es el ejemplo que nos están dando quienes realmente están obligados a ejercer el gobierno y ejercer el poder legislativo y ejercer el poder judicial por vía del ejemplo. Del ejemplo. No hay otra forma. Pero aquí yo me he tomado el trabajo de escuchar a algunos congresistas, muchos de ellos encartados con muchos asuntos muy complicados, decir abiertamente que los periodistas son atrevidos porque presumen que reformaron la ley de garantías, que eludieron el control constitucional previo porque querían sacar la plata para financiar campañas al Congreso y las campañas presidenciales en curso. Y se ponen muy dignos y le dicen al periodista: usted no tiene derecho a cuestionar nuestras decisiones porque usted no sabe del procedimiento congresional, como si no existiera una norma escrita, que es la Constitución, como si no existiera una norma escrita, que son las leyes estatutarias y dentro de la normatividad del Congreso, los procedimientos y formas y tiempos a través de los cuales se pueden o no modificar, cambiar o anular estas leyes de carácter estatutario, como lo es la ley de garantías. No sean sinvergüenzas, señores congresistas. No sean sinvergüenzas, señores ministros. No sean sinvergüenzas, señores gobernadores, señores alcaldes, señores gerentes y directores de institutos descentralizados. No crean a la gente imbécil. No crean que la gente es tonta. Asuman que lo hicieron con toda la intencionalidad, que todos prevaricaron. En buena hora sería que algunos congresistas, muchos de ellos encartados con muchos asuntos muy complicados, decir abiertamente que los periodistas son atrevidos porque presumen que reformaron la ley de garantías, que eludieron el control constitucional previo porque querían sacar la plata para financiar campañas al Congreso y las campañas presidenciales en curso. Y se ponen muy dignos y le dicen al periodista: usted no tiene derecho a cuestionar nuestras decisiones porque usted no sabe del procedimiento congresional, como si no existiera una norma escrita, que es la Constitución, como si no existiera una norma escrita, que son las leyes estatutarias y dentro de la normatividad del Congreso, los procedimientos y formas y tiempos a través de los cuales se pueden o no modificar, cambiar o anular estas leyes de carácter estatutario, como lo es la ley de garantías. No sean sinvergüenzas, señores congresistas. No sean sinvergüenzas, señores ministros. No sean sinvergüenzas, señores gobernadores, señores alcaldes, señores gerentes y directores de institutos descentralizados. No crean a la gente imbécil. No crean que la gente es tonta. Asuman que lo hicieron con toda la intencionalidad, que todos prevaricaron. En buena hora sería que este pueblo colombiano,
que está muy atento a lo que va a pasar el próximo 29 de mayo, fuera capaz de exigir muy pronto en el próximo gobierno que haya un remesón a nivel de Congreso que obligue a que todo funcionario público que por acción o por omisión permita que se viole la Constitución y la ley y que ello implique daños graves tanto para la institucionalidad política y pública del país como para el bienestar de la ciudadanía, pague con sus recursos, que el pueblo exija eso, en buena hora será para ponerle el cascabel al gato a tanto sinvergüenza que cree que entrar al poder público es entrar a saco roto en las rentas y en el patrimonio público.